Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, que por la gracia de nuestro buen Dios llega a ustedes semana tras semana, tratando de compartir siempre estos cursos formativos en el ámbito de la liturgia, en este tipo de materia. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser en el ámbito de la espiritualidad católica, y Creo Señor, yo creo, en el ámbito de la formación apologética y doctrinal. Tenemos una página en Facebook donde usted puede seguirnos, @WalterFajardo20. En ella compartimos también algún tipo de información que le puede ser de utilidad en el conocimiento de su fe católica. Todos estos canales están presentes en las ligas que les dejamos en la descripción de cada uno de nuestros videos. Está con ustedes su hermano en Cristo, Walter Fajardo, y vamos a comenzar la sesión de esta noche poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Oh Dios justo, bueno y misericordioso, Dios bendito por los siglos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites compartir, Señor, esta formación catequética que nos va iluminando, nos va guiando y nos va formando. Te pedimos que las luces de tu Santo Espíritu nos den siempre discernimiento para poder comprender los temas aquí expuestos. Que Mamá María, nuestra Reina y Señora, con sus ruegos y los ruegos de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna, pero también concédenos a través de la oración e intercesión de ellos el don de la perseverancia final. Que todo, Señor, lo que hagamos te tenga como fuente y tienda a ti como a único fin, y que todo sea siempre para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, las últimas sesiones la hemos dedicado a profundizar el tema del sagrario. Recordemos que estamos dentro de esta sección dedicada a los espacios sagrados, donde hemos hablado de los diversos tipos de templos que existen, y luego nos hemos venido centrando en el interior de los templos, especialmente de los templos como nuestras parroquias, que nos es más fácil conocer su estructura. Dentro de esta estructura estamos focalizados en el área del presbiterio, el lugar del presbítero, ¿no? Donde ejerce la función el presbítero. Y hemos tocado los distintos elementos que podemos encontrar dentro del presbiterio. Hemos hablado del altar, sobre todo como elemento principal, y todo lo que reviste, hablar del tema, manteles, flores, velas, cruz, reliquias, antipendio, etc. Hemos también hablado del ambón como altar de la palabra y hemos dado algunas especificaciones que es importante conocer si se trabaja en el ámbito, sobre todo como ministros lectores. Hemos también abordado el tema de la sede y de las sillas que se ocupan en el presbiterio y cómo debe ser la distribución de las mismas.
y ahora nos estamos centrando en un elemento que está presente también dentro de nuestros presbiterios en algunas parroquias, y es el sagrario en el altar mayor. Para hablar del sagrario hicimos un recorrido durante 2 sesiones, donde a través de la historia y la información que nos proveía la Enciclopedia Católica, hicimos un análisis, una profundización del tema de la reserva eucarística, cómo se reservaba el Santísimo Sacramento durante las distintas etapas de la historia de la Iglesia, para aterrizar la sesión pasada en el tema del sagrario en cuanto tal, y empezamos a hablar de las especificaciones del sagrario y lo que nos decían algunos documentos sobre el mismo. Especialmente cerrábamos la sesión pasada tocando una orientación que daba la Instrucción Interecumenici del 26 de septiembre de 1964, el documento que proveyó la Congregación de Ritos para dar unas indicaciones sobre el sagrario en específico, especialmente cómo debía ser el material del mismo. Ahora, evolucionando en estos temas, después de que vimos lo que dice el Concilio Vaticano II dentro de la reforma litúrgica, y ahora estos documentos posteriores en el ámbito de la liturgia misma, pues vamos a hablar qué nos dice la Sagrada Congregación de Ritos a través de la instrucción Eucharisticum Mysterium del 25 de mayo de 1967. Ven ustedes que son tiempos del concilio, el 64, el postconcilio, el 67, y de ahí en adelante iremos viendo las orientaciones que va a dar la Santa Sede respecto al ámbito litúrgico en la materia del sagrario, a través de este tipo de documentos y también a través de lo que dice la Instrucción General del Misal Romano, que es la que va a recopilar los puntos claves y medulares de estos textos sobre el tema en específico del sagrario, y nos lo va a poner. Aquí también vamos a estudiar los numerales de la Instrucción General del Misal Romano que abordan el tema. Volviendo a la idea, miremos lo que dice el Eucharisticum Mysterium sobre el sagrario. Recordemos que es una etapa de transición. La liturgia está pasando por todo un proceso de transformación donde se ha propuesto la Iglesia adaptarse en el ámbito del culto a las disposiciones del concilio, las disposiciones conciliares. Hemos ya aclarado en sinfín de ocasiones que el concilio no vino a destruir la misa. El concilio en sí mismo no propone una nueva misa. El concilio propone la revisión de la liturgia para que en los aspectos que es necesario trabajar y modificar, se trabaje y se modifique. Nunca fue una idea del concilio disponer de una nueva misa. Eso lo tenemos que tener claro. Si no, se hablaba de la modificación de algunos elementos. Eso lo podemos percibir a leguas de distancia en el documento de la Sacrosanctum Concilium. Sin embargo, en el tiempo postconciliar y en la aplicación de las mismas directrices, resulta claro que se gesta una nueva forma del rito romano. Va a ser conocida como Misa de Pablo VI, precisamente porque con Pablo VI en el año 70 se promulga una nueva edición típica del misal romano con todas las instrucciones que preveían la forma en que se iba a celebrar esta liturgia que conocemos hoy con el nombre de Novus Ordo, ¿verdad? Novus Orden, o el nuevo orden de la misa. Muy bien, entonces en estos procesos de cambio vamos a ver en el documento del Eucharisticum Mysterium algunos elementos de transición que todavía no están finiquitados. Es decir, van a haber presencia de directrices que se mantenían en vigencia en el uso de la liturgia tridentina y disposiciones que tratan de adaptar los templos y la cuestión del sagrario en sí a las disposiciones nuevas para celebrar la liturgia en conformidad con la disposición de Pablo VI. A partir del numeral 52 se empieza a hablar del sagrario en este documento del Eucharisticum Mysterium. Y nos dice lo siguiente, el numeral 52. La Santísima Eucaristía, donde se puede reservar según las normas del derecho, sea guardada continua
o habitualmente en un solo altar o lugar de la misma iglesia. Por tanto, de ordinario, haya un solo sagrario en cada iglesia. Este debe ser sólido e inviolable. Ya hemos explicado algunos detalles sobre esto. Hemos dicho que antiguamente existían múltiples altares laterales en algunas iglesias y en algunos de estos altares laterales se solía colocar también un sagrario más pequeño que el del altar mayor y en él la reserva eucarística para la hora de la Sagrada Comunión en la misa que se celebraba privadamente en estos altares. Recordamos que usamos el término privado para decir el sacerdote celebraba solo con un ministro, porque no hay que olvidar que ninguna misa reviste un carácter de privacidad tal cual, privado como tal, porque siempre es acto de la iglesia. Es una acción de la iglesia donde participa toda la iglesia. Y aunque solo esté el sacerdote celebrando, siempre está la iglesia triunfante, la iglesia purgante y en él representada la iglesia militante, participando de aquella acción de culto. Entonces no hay realmente una misa privada, pero el término coloquialmente lo utilizamos para expresar cuando el sacerdote celebra solo, a solo. Entonces, se está pidiendo ya en esta directriz que se reserve el Santísimo Sacramento en un solo sagrario. Debemos decir el sagrario principal de la iglesia, para evitar pues que el Santísimo esté disperso y para evitar igual la dispersión del pueblo santo para la hora de ir a orar delante del Santísimo Sacramento. Mejor que haya un solo punto de referencia y no puntos dispersos, y así evitar confusión también. Cada vez que se pasaba delante del sagrario hay que hacer una genuflexión, y al estar el Santísimo reservado en distintos sagrarios, pues había cada vez que se pasara ir haciendo las genuflexiones, etcétera, y también esto tal vez evitaba una circulación de personas un poco más fluida o presentaba algunos inconvenientes en lugares donde eran muy frecuentados los templos en razón del arte que podían contener estos espacios. Entonces, primer punto, número 52, se nos pide haya un solo sagrario en cada iglesia. Vamos a ir viendo estas transformaciones. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar algunos de los templos antiguos, iban a ver este detalle. Varios pequeños sagrarios en los altares laterales. Pues ahora se nos pide esta disposición. Capilla para la reserva del Santísimo Sacramento. Nos va a decir el numeral 53. Ya se nos empezó a compartir un poco las imágenes, ¿verdad? Tal vez la vemos en pantalla completa sobre el sagrario, ¿verdad? Para ir viendo esta evolución que hubo. El lugar de la iglesia o del oratorio en que está reservada la Eucaristía en el sagrario debe ser verdaderamente destacado. Un lugar que realce lo que está ahí guardado y que atraiga la vista inmediatamente de los fieles. Conviene además que sea adecuado para la oración privada, de manera que los fieles con facilidad y provecho veneren al Señor en el Santísimo Sacramento con culto privado. Aquí ya recuerden que estamos en tiempo del posconcilio. En el concilio había entrado mucho el pensamiento humanista, mucho el pensamiento de lo privado, de lo personal, de lo subjetivo, y entonces estamos viendo estos cambios, donde ahora al culto de adoración, a la Eucaristía, más que ser algo del ámbito público de la iglesia, se está dando predilección a la experiencia personal de cada individuo con el Señor. Entonces se empieza a resaltar un poco esta oración privada. Esta oración privada. Conviene además que sea adecuado para la oración privada, dice el numeral 53, de manera que los fieles con facilidad y provecho veneren al Señor en el Santísimo Sacramento con culto privado. Privado. Por tanto, viene la recomendación ahora de este documento. Se recomienda que el sagrario, en cuanto sea posible, es lo que se está dando como una recomendación. Aquí todavía no hay un mandato, debe ser solamente así, solo así y nada más. No, se está diciendo, se recomienda que el sagrario en cuanto sea posible
se coloque en una capilla separada de la nave central del templo. Recordarán ustedes que ya había habido en el tiempo de la reserva eucarística anteriores, muy anteriores al Concilio Vaticano II, todavía las casas del sacramento que ya mencionamos. Estas como estilo capillitas en una pared lateral de la iglesia, especialmente al costado norte, el área del Evangelio, y ahí se podía orar. Pues ahora se está pidiendo que haya una capilla separada de la nave central del templo. ¿Por qué? Como vemos en la imagen que tenemos en nuestras pantallas, por lo general el sagrario estaba en el altar mayor, en el lugar por excelencia para la presencia de nuestro Señor, ahí en el presbiterio, en la zona del santuario. Pues ahora se está pidiendo acá que se recomienda una capilla separada de la nave central del templo para poder guardar al Santísimo Sacramento. Desde aquí, desde el 67, se está viendo que se está promoviendo estas famosas capillas del Santísimo, ¿no? Las capillas del Santísimo, que ya hemos hecho la anotación. Aquí no estamos diciendo que sea malo, no estamos en contra de las capillas, sino en contra de lo que sucedió con la creación de estas capillas. Realmente que no fue el fruto esperado, ¿no? El fruto esperado era una renovación del culto eucarístico por parte de los fieles y sobre todo un culto privado, más contemplativo. ¿Cuál fue el resultado real? Un mayor abandono del culto eucarístico, porque la gente rara vez se mete a la capilla del Santísimo Sacramento. La gente con costo pues llega al templo y no le da la curiosidad de ir a ver dónde está el Santísimo, ¿no? Los fieles que asisten continuamente a la iglesia tal vez tienen cierta sensibilidad y van a saludar al Señor al entrar al templo, al retirarse del templo se despiden de él, pero el común del pueblo ni le interesa ni le importa, ni le interesa ni le importa. Entonces, los sagrarios cada vez están más abandonados. Y las capillas, aunque se ponga una especie de adoración perpetua, pues estará visitada por una o dos personas a lo sumo durante cada bloque de hora que les toque orar, pero no aquella visita frecuente de los fieles que han perdido ya el sentido de lo sagrado de los templos, que han perdido el ver el templo como casa de oración y que ya no encuentran con facilidad el sagrario en el centro del templo, sino que ha sido desplazado a capillas ya no solo separadas directamente de la nave central, sino a capillas que están en el exterior de los mismos templos. Es decir, que al Señor se le ha sacado de su casa, del templo, y se le ha construido un cuartito aparte para meterlo ahí. Él es el rey, el lugar del rey es el centro, para ser adorado, pero no, pues la mentalidad después del concilio cambió y los frutos que vemos hoy en día es este desplazamiento total del sagrario, del espacio sagrado del templo a un cuarto llamado ahora Capilla del Santísimo que está construido aparte del templo. El numeral 54, ¿qué va a decir? ¿Cuál va a ser el aporte del numeral 54? El sagrario colocado en el centro del altar o en otra parte de la iglesia, dice el subtítulo de este numeral. La Sagrada Eucaristía se reservará en un sagrario sólido e inviolable. Aquí este documento, el Eucaristicum Mysterium, va a retomar exactamente y literalmente las palabras del numeral 95 de la Inter Ecumenici. Ya lo analizamos, ya lo estudiamos, pero aquí hacemos una mención rápida para respetar el orden del documento. La Sagrada Eucaristía se reservará en un sagrario sólido e inviolable. Ya hemos dicho que la mayoría de los sagrarios actuales, como es tan poca la preocupación que hay de los sacerdotes por donde se reserva el Santísimo, ha disminuido este sentido de lo sacro y hemos caído más en el sentido de lo práctico, lo pragmático. Con que sea un sagrario de madera basta. Ay, si el Señor era pobre, era humilde, era carpintero, qué bonito un sagrario de madera. No, las rúbricas, las directrices de los documentos en este ámbito corrigen eso y dicen que debe ser un sagrario sólido e inviolable. Pero esto ya tiene años de haberse dicho la directriz y en la praxis vemos lo contrario. Y por eso tan fácil se le hace a muchos rateros, ladrones, como ustedes quieran llamar, incluso satanistas, pues sustraer el Santísimo Sacramento de los sagrarios. Un sagrario de madera, una patada, ya lo quiebran fácilmente.
es más fácil de manipular y de dañar para extraer el Santísimo. Mientras que un sagrario sólido de metal, pues les cuesta más, por lo menos que batallen mucho antes de robarse el Señor, y en muchos de los casos se ha encontrado porque el sagrario abandonado e inviolado, porque no pudieron abrirlo por el mecanismo que algunos sagrarios tienen para poder sacar el Santísimo, no pudieron. Pero hoy no, lo pragmático lleva a sagrarios hasta de cristal, ¿verdad? Que con una piedra o con cualquier cosa se puede quebrar el vidrio, y roto el vidrio se extrae al Santísimo. Debe estar colocado en medio del altar mayor o en un altar lateral. Como se fijan aquí todavía, tomando el Interecumenici, tiempo del concilio, el año 67, tiempo de transición, todavía se hacía esta salvedad, que puede estar colocado el sagrario en el altar mayor sin ningún inconveniente. No hay problema de que el sagrario se quede ahí, aunque hay una directriz del concilio que se separen los altares de la pared, no afecta en nada la posición del sagrario. El altar es una cosa, el sagrario es otra, totalmente independiente. Entonces, no hay problema en poder mantener el sagrario en el altar mayor. Sin embargo, pues en muchas capillas se tomó más como esta iniciativa, esta innovación, las capillas del Santísimo. Entonces todos andaban con el furor de la capilla del Santísimo. Querían la capilla y pues a la porra el sagrario del altar mayor, y va ahora a ser lanzado a una capilla al exterior del templo a veces. Y si va a estar en un altar lateral, dice que sea realmente destacado, o también según las costumbres legítimas y en casos particulares que deben ser aprobados por el ordinario del lugar, en otro sitio de la iglesia, pero que sea verdaderamente muy noble y esté debidamente adornado. Pero siempre dentro de la iglesia, en otro sitio de la iglesia se nos dice. Ahora no está esta nobleza. Se puede celebrar la misa de cara al pueblo, incluso cuando el sagrario esté sobre el altar. En dicho caso, este será pequeño pero apropiado. Todavía en el tiempo de transición, esta norma del Interecumenici seguía vigente. La rescató el Eucaristicum Mysterium y dijo, todavía se puede. Se puede poner el sagrario en el altar aun cuando se celebre de cara a Dios. Esta norma, como ya lo he explicado, será cambiada, y la directriz en la actualidad es una muy distinta según la instrucción general del misal romano. El sagrario colocado en el altar en que se celebra la misa con asistencia del pueblo. Va a decir el numeral 55. Va a decir, en la celebración de la misa se ponen de manifiesto sucesivamente los modos principales según los cuales Cristo está presente en su iglesia. En primer lugar, Cristo manifiesta su presencia en la misma asamblea de los fieles, reunidas en su nombre. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Muy bien. Después, manifiesta su presencia en la palabra. Cuando se lee y se explica la Escritura, Cristo le habla al pueblo a través de su palabra. También en la persona del ministro, en el sacerdote, que actúa in persona Christis Capiti. Entonces también, finalmente, y de un modo más excelente, se hará presente Cristo bajo las especies eucarísticas. Así que por razón del signo, está más en armonía con la naturaleza de la celebración sagrada que Cristo no esté desde el principio eucarísticamente presente en el sagrario sobre el altar en el que se celebra la misa. En efecto, la presencia eucarística de Cristo es fruto de la consagración y como tal debe aparecer. Esto nunca fue un problema. Antes de esta directriz jamás había sido esto un problema. El decir que no era necesario tener a la reserva del Santísimo ahí presente en el sagrario por razón del signo, ¿verdad? Que esté ahí en el altar por razón del signo, pues nunca se había planteado esta cuestión. No estorbaba porque la Eucaristía presente como tal, la presencia de Cristo, pues siempre, ya lo hemos leído aquí mismo, siempre estaba. Está en la asamblea que se reúne desde el principio y hasta Cristo. Está en la Escritura que se nos lee en un momento puntual, ya está Cristo ahí presente. Está en el ministro mismo que desde el principio de la celebración oficia en la persona de Cristo. Entonces no puedo decir de que no puede estar reservado en el altar mayor
en razón del signo, porque eucarísticamente se hace presente hasta la consagración. Entonces, hasta ese momento conviene que entre. No, ya está presente Cristo en la asamblea, en el ministro, en la palabra. Entonces, fue una decisión que se tomó. Y la excusa fue en razón del signo. Entonces, está más en armonía con la naturaleza de la celebración que Cristo no esté desde el principio eucarísticamente presente en el sagrario sobre el altar. Eso fue lo que tomaron por iniciativa. Esto que se lee acá, en el número 55, es fruto de las normativas emanadas del Concilio Vaticano II, a la luz de la reforma litúrgica, que mandata la revisión de la legislación del arte sacro. Vamos a ver qué dice acá el número 128 de la Sacrosanctum Concilium. Revísense cuando antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con el artículo 25, los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refieren a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de los tiempos, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario. El concilio en ningún momento mandó a hacer sagrarios inferiores, ¿verdad? No. Así como también la funcionalidad y la dignidad del baptisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato. Y continúa, corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. Entonces aquí se agarran muchas personas para las acciones que asistieron. Que se suprima o se corrija aquello que no haga clic con la liturgia reformada. Si ustedes ven, el concilio habla de liturgia reformada, no de nueva liturgia, ¿verdad? No de nueva liturgia, sino una reformación de la liturgia existente. Lo que vimos posteriormente fue algo totalmente distinto. Pero bueno, entonces aquí muchas cosas empezaron a ser cambiadas, como esto, ¿verdad? Quitar el sagrario del altar en razón del signo para que apareciera Jesús eucarísticamente hasta la hora de consagración. ¿Para qué lo hicieron esto? Para que se adaptara todo a la nueva mentalidad y a las nuevas disposiciones de la liturgia reformada, de la liturgia que se aprueba ahora a ser celebrada con Pablo VI a partir del año 70. El numeral 56 tiene por subtítulo el sagrario en la edificación de nuevas iglesias o adaptación de iglesias y altares ya existentes. Vamos a ver qué se nos dice acá. ¿Cuál es la orientación que se da en la edificación de nuevas iglesias? Conviene que en la edificación de nuevas iglesias se tengan claramente en cuenta los principios establecidos en el numeral 52, que fue el primero que leímos, Es decir, que esté un solo sagrario en existencia. En el 54 que leímos el número 95 del Interecumenici sobre cómo debe estar hecho el sagrario. No se proceda a la adaptación de iglesias o altares ya existentes, sino según las normas del número 24 de la presente instrucción. Oigan bien, ya hay iglesias que tienen su modelo, su propio estilo. No se proceda a la adaptación de esas iglesias o altares ya existentes, sin tener en consideración lo que ha de decir el número 24 de esta instrucción, que ya lo vamos a leer. Lo que se hizo fue todo lo contrario, se violentaron altares, se violentaron iglesias, desmantelándolas casi por completo en su interior y dándoles una nueva estructura interna que mostraba casi un rechazo, una aberración a todo este tesoro, a toda esta herencia litúrgica que la Santa Madre Iglesia nos había dado a lo largo de los siglos y que estaba presente en la estructura de los templos. No, vienen nuevas disposiciones a desbaratarlo todo. Esto pasó en muchas iglesias y es el testimonio que cuentan muchos sacerdotes y obispos mayores que asistieron presencialmente a estos actos llevados a cabo por algunos sacerdotes y obispos de la época posconciliar. Dice el numeral 24 respecto a esta adaptación. En la adaptación de las iglesias se debe evitar que se pierdan los tesoros del arte sacro. Muchos se perdieron. Se destruyeron retablos preciosísimos y estructuras bellísimas del altar mayor.
Si por las exigencias de la reforma litúrgica, a juicio del ordinario del lugar, en muchos casos se habla aquí del obispo, oído el parecer de los expertos, y si el caso lo requiere, con el consentimiento de los interesados, hubiera que quitarlo del lugar en que se encuentra, se proceda con prudencia, no a la loca, con prudencia, procurando que en su nueva colocación estén dispuestos de un modo digno y conveniente. Digno y conveniente. Cosa que no pasó. Muchos sagrarios simple y sencillamente se quitaron del altar mayor, de la zona de los retablos, y se hicieron dentro del mismo presbiterio. Se les puso un lugarcito ahí, medio mal acomodado, que la gente miraba que ahí estaba el sagrario, pero sin pena ni gloria. Es un estado lamentable lo que ocurrió en el tiempo de la transición. Entonces no se mandó en ningún momento a demoler altares, a demoler presbiterios, ni a deformar los templos en su interior, sino a proceder con cautela, con prudencia, adaptar aquello que fuera necesario adaptar para una celebración, según la liturgia reformada, que bien se podía hacer, como vimos ya en el tema de los altares, construir nuevos altares separados del altar mayor sin necesidad de destruir toda la belleza del altar anterior. Gracias a Dios, en algunas iglesias tuvieron la sensatez de hacerlo así, construyendo un altar nuevo sin tocar el altar anterior, el altar antiguo, consagrado válidamente por un obispo. Pero en otras no, se destruyó por completo. Se destruyó por completo. El numeral 57 nos va a hablar sobre el modo de indicar la presencia del Santísimo Sacramento en el sagrario. Indíquese a los fieles la presencia de la Santísima Eucaristía en el sagrario mediante el conopeo u otro medio determinado por la autoridad competente. Según la costumbre tradicional, arda continuamente junto al sagrario una lámpara como signo de honor al Señor. Se nos están dando dos elementos. El conopeo, vamos a hablar también de él, ¿verdad? El conopeo, una especie de velo que cubre el sagrario, y la lámpara votiva de devoción, de amor a Dios. La devoción es amor a Dios. Esta lámpara de fuego que nos recuerda la luz, lo primero que Dios creó cuando hizo el universo, dijo Dios, hágase la luz, la luz. Por eso siempre el fuego, como ilumina en las tinieblas, ha sido asociado a la luz. Entonces, esto es un signo perfecto de la primera criatura de Dios. La luz se representa con el fuego. Entonces el fuego siempre es un símbolo por excelencia de la presencia de Dios. Por eso en el templo de Jerusalén ardía la lámpara junto al Sancta Sanctorum. El fuego, Dios se ha manifestado muchas veces a los hombres a través del fuego. La gran columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto, el fuego de la zarza ardiente con la que habló Moisés, y así sucesivamente. El fuego como la primera criatura de Dios, la luz. Entonces, que arda la lámpara votiva. Repito, hemos leído los numerales del 52 en adelante del Eucharisticum Mysterium del 25 de mayo de 1967. Hemos hecho mención de la Interecumenici, numeral 95, ese documento es del 64, y hemos hecho mención también de algunas disposiciones de la Sacrosanctum Concilium, especialmente en el numeral 128, ¿verdad? Para los que pregunten sobre la bibliografía. Ahora vamos a ver, después de estos documentos que fueron lógicamente evolucionando a través de las instrucciones generales del misal romano en las distintas ediciones, ¿qué dice la Iglesia hoy en la ordenación general del misal romano sobre la cuestión del sagrario? Vamos a ver cuáles son las normas vigentes y las disposiciones litúrgicas vigentes. Como ustedes ven, el proceso no es de una renuncia total a las antiguas costumbres o a los antiguos usos, sino un proceso de adaptación. Y esto hay que aclararlo, porque en la mentalidad de algunos pareciera que el proceso es de ruptura y nuevo comienzo. No, esto ya pasó, esto es lo viejo, esto es lo antiguo, va para la basura, esto es lo nuevo, la novedad, la maravilla, el último grito de la moda. No. Esto es lo que tenemos que entender a la luz de las palabras de Benedicto XVI, la hermenéutica de la continuidad, que como les he mencionado, me recuerda mucho aquel pasaje del Evangelio. Un padre sabe sacar del cofre cosas nuevas y cosas antiguas para el provecho de sus hijos.
Pues igual la iglesia en la liturgia adapta usos antiguos y usos nuevos y los presenta siempre para la riqueza de los fieles. Pero cuando un sacerdote no está formado en liturgia, piensa que es ruptura y nuevo comienzo. Y es lo que hemos visto no hace mucho con el surgimiento de las tradiciones custodes, donde hay obispos, y yo lo considero abuso de autoridad, un abuso de poder, obispos que en esta emoción, en esta excitación, en esta efervescencia del documento, han dado directrices que manifiestan una clara mentalidad de ruptura y nuevo comienzo en su pensamiento, donde prohíben para el uso incluso del novus ordo, sin ninguna base legítima, prohíben el uso de ornamentos como la casulla de guitarra o pianeta, como el bonete, como el velo del cáliz o la bolsa del corporal, etcétera. Lo prohíben en las celebraciones de la misa, novus ordo. Incluso obispos que se han atrevido a prohibir que la misa sea recitada en latín en el novus ordo y que no sea hecha de oriente. Eso es un abuso de poder, porque realmente en la hermenéutica de la continuidad vemos que esos ornamentos no pertenecen a un rito tal cual, porque por ejemplo en el rito tridentino se celebraba perfectamente tanto con casulla de guitarra como con casulla gótica, que es las que conocemos más en la actualidad. Entonces decir que solo la casulla de guitarra es propia del rito tridentino es una ignorancia total. Decir que el velo del cáliz o la bolsa del corporal pertenecen estrictamente a ese rito es una ignorancia del valor sacro y de la funcionalidad de esos elementos dentro de la liturgia, independientemente del rito que sea. Prohibir la misa en latín es un abuso contrario a las normas del Concilio Vaticano II, que en el numeral 36 de la Sacrosanctum Concilium habla del uso y la predilección del uso de la lengua latina para la celebración de la liturgia reformada, yendo en contradicción con los misales actuales que en sus ediciones típicas contienen también muchas de las fórmulas en latín y incluso las plegarias eucarísticas completas en latín, el rito de la comunión completa en latín. Entonces, si el misal actual lo trae, perfectamente se puede hacer. Entonces, ¿por qué viene un obispo y de plumazo la prohíbe? La celebración ad oriente, ya ha explicado el cardenal Sara, también en múltiples ocasiones, que perfectamente se puede hacer, que en ningún momento se ha prohibido el celebrar la misa novus ordo ad oriente. Se puede hacer perfectamente. Y de hecho el cardenal Sara, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, promovía que en tiempo del Adviento, la Cuaresma, se hiciera la celebración de la misa de cara a Dios ad oriente, ¿no? Dirigidos hacia el este litúrgico. Entonces, algunas normas que se han dado por parte de algunas conferencias episcopales o obispos de forma personal después de las tradiciones custodes demuestran una ignorancia de parte de estas personas por las que debemos orar en el ámbito de la historia, en el ámbito de la liturgia, en el ámbito de muchas cosas, y un abuso de autoridad increíble, un abuso de autoridad que sufren los laicos, que sufre el santo pueblo de Dios, y hay que orar por esta situación que vive la Iglesia. Volvemos entonces ahora a lo que dice la instrucción general del misal romano en la actualidad sobre la reserva de la Santísima Eucaristía. Esto a partir del numeral 314. Bueno, digo, aquí doy la bibliografía, aquí doy fuentes. A mí no me gusta hablar por hablar. Aquí hablamos con base. Numeral 314. Para cualquier estructura de la Iglesia y según las legítimas costumbres de los lugares, consérvese el Santísimo Sacramento en el sagrario, en la parte más noble de la Iglesia, insigne, visible, hermosamente adornada y apta para la oración. Miren qué bonito. Numeral actual de la ordenación general del misal romano. Consérvese el Santísimo Sacramento en el sagrario en la parte más noble de la Iglesia. ¿Cuál es la parte más noble? Los que ya han llevado el curso lo saben. El santuario o presbiterio. Es la parte más noble. Es decir, el actual misal romano, la actual instrucción general del misal romano en el 314, da predilección al lugar que debe estar ocupando el sagrario en el presbiterio. Da predilección al presbiterio antes que una capilla en cualquier otro lado. Aquí no se está hablando de una capilla exterior al espacio sagrado, que es lo que hoy vemos en muchos templos. Una capilla externa. No. Aquí dentro del templo, dentro de la iglesia,
Se debe conservar el sagrario en la parte más noble de la iglesia, el presbiterio. Insigne, el presbiterio. Visible, lo primero que capta a nuestros ojos, el presbiterio. Hermosamente adornada y apta para la oración. Si nosotros recuperáramos el sentido de lo sagrado, el sentido de la sacralidad de nuestro templo, no fuera necesario tirar al Santísimo Sacramento, al sagrario, a una capilla lateral, porque todo el templo es espacio de oración. Pero como hemos prostituido nuestros templos, volviéndolos un mercado, y digo prostituido porque esa es la palabra más adecuada, porque dejamos que cualquier cosa se meta en nuestros templos, cualquier bulla, cualquier género de persona entre y hacer lo que se les dé la gana. Entonces, lógicamente, nuestros templos difícilmente son lugares de oración, porque ahora son lugares de reunión, de charlas, de conferencias, de retiro, de asambleas, de gritos, de baile, cualquier cosa, hasta prestados para videos musicales y películas. Nuestros templos, hemos perdido la sacralidad del templo, pero si nuestros templos conservaran esa sacralidad, ¿qué motivo habría razonablemente hablando para quitar el sagrario del centro, del presbiterio? Ninguno. Ninguno. Pero por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. Los frutos que ha dado la liturgia reformada del posconcilio ha sido esto: un trato de nuestros templos ya no como el lugar del culto, sino como el lugar de la asamblea, el lugar de la reunión del pueblo de Dios, al mejor estilo de la visión protestante de los templos. Entonces ya es una casa común de oración, pero donde se pueden hacer cualquier otro tipo de evento, pero ya no el espacio sagrado para la realización, la renovación y la vivencia del santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora de forma incruenta en el altar. Pero bueno, continúa el numeral 314 diciendo: como norma general, el tabernáculo debe ser uno solo, lo que decíamos en el Eucarístico Mysterium, inamovible, elaborado de materia sólida e inviolable. Se recupera aquí también lo que dice la interecumenici. Ven el sentido hermenéutica de la continuidad. Así es como deben hacerse las cosas. No transparente, el sagrario no puede ser transparente y debe estar cerrado de tal manera que se evite al máximo el peligro de la profanación. Muchas de nuestras parroquias incumplen la norma vigente sobre los sagrarios. Y aquí me encanta porque este numeral va a citar una innumerable cantidad de textos para reafirmar lo expuesto en él. Se nos envía a confrontarnos con la instrucción Eucarístico Mysterium. Se nos manda también a la instrucción Interecumenici. Se nos manda también a la instrucción Nullo Unquam Tempore del 28 de mayo de 1938. Imagínense, todavía más antiguas. Se nos manda también al ritual romano sobre la Sagrada Comunión y el culto eucarístico fuera de la misa, ¿verdad? Del 73. Se nos está mandando todo esto. También a la edición típica oficial del Código de Derecho, el Código de Derecho Canónico. También el culto eucarístico fuera de la misa, que otro de los que podemos revisar. Se nos manda a revisar el canon número 938 del Código de Derecho Canónico. Sí, se nos citan un montón de documentos, ¿verdad? Aquí no menciono detallado cada cosa porque si no, no avanzamos. Ustedes pueden buscar en internet Instrucción General del Misal Romano, se busca el numeral 314 y van a encontrar todos estos documentos situados. Conviene además que se bendiga según el rito descrito en el ritual romano antes de destinarlo al uso litúrgico. Hoy, como les digo, se ha perdido esta mentalidad, este sentido de lo sacro. Entonces ya no se bendicen los sagrarios, simplemente es para guardar el Santísimo. Ya con que entre el Santísimo ya se bendijo solo. ¿Para qué más bendición? Y se le quita este significado, este simbolismo solemne, especial, trascendente a la bendición del sagrario que nos lleva más allá. No, y se aterriza solo en el uso práctico del sagrario. No sé, yo creo que había más imágenes, Naipi, si podemos poner alguna otra. Entonces conviene que se bendiga, es la indicación. No es un mandato obligatorio, como ya lo estoy diciendo, pero conviene que se bendigan. El sagrario que vemos en nuestras pantallas, por ejemplo, es un sagrario que cumple con estas normas aquí mencionadas en el numeral 314. Es un sagrario sólido, inviolable, difícilmente alguien va a abrir ese sagrario sin tener la llave, ¿verdad? Y está colocado de forma tal que se realza
lo que contiene este sagrario. Es decir, cualquiera que mira este sagrario, voltea a ver hasta ese espacio, ve algo sacratísimo, adornado con mucho esmero, con mucho cuidado, con un material sólido, pero también bellamente enriquecido con imágenes, con sus candelabros ahí presentes. Sí, ahí se nota que hay algo sagrado, que hay algo sagrado. Por razón del signo, conviene más que en el altar en el que se celebra la misa no haya sagrario en el que se conserve la Santísima Eucaristía. Entonces aquí ya estamos viendo el cambio que hay respecto al Interecumenici 95. En el Interecumenici se nos decía que se podía tener sagrario en el altar, aunque se celebrara incluso de cara al pueblo, sin ningún inconveniente. Ahora, la norma vigente en el 315 se nos dice que en razón del signo, volvemos a esta excusa que se ocupó, conviene más que el altar en el que se celebra la misa no haya sagrario, en el que se conserve la Santísima Eucaristía, porque el sagrario no esté en el altar, se nos está pidiendo. Lógicamente hay que atender en la hermenéutica de la continuidad el estilo de los distintos templos, donde el sagrario ya está colocado en el retablo del altar mayor y que sin ningún inconveniente puede celebrarse la misa, tanto la tridentina como el Novus Ordo. Perfectamente no hay ningún inconveniente, pero para las iglesias adaptadas a la reforma litúrgica, pues se pide que en razón del signo, pues es más conveniente que no esté el sagrario, pero nada lo impide porque hay una hermenéutica de continuidad en la iglesia, no de ruptura. Por esto, continúa el documento, es preferible que el tabernáculo sea colocado de acuerdo con el parecer del obispo diocesano. Aquí la importancia de que aquel que llega a ser obispo esté versado en la liturgia. Tal vez no sea su especialidad, pero que tenga conocimiento más o menos profundo en la liturgia, porque él va a ser el rector de la liturgia de toda su diócesis, de todo su territorio. Y si no está formado, versado en esta materia, o bien asesorado por un equipo formado de expertos en la liturgia, entonces se van a cometer terribles acciones en la diócesis de ese obispo. Entonces, es preferible que el tabernáculo sea colocado de acuerdo con el parecer del obispo diocesano, y se nos ofrecen dos opciones para el obispo diocesano. O en el presbiterio, como primera opción, se están fijando, o en el presbiterio, pero fuera del altar de la celebración, en la forma y en el lugar más conveniente, sin excluir, se nos dice aquí, el antiguo altar que ya no se emplea para la celebración, y se nos manda a confrontar con el numeral 303, cuando vimos los altares. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que perfectamente en el presbiterio puede estar el sagrario colocado sobre el altar mayor, el altar que se usaba en el rito tridentino y que ahora en la iglesia que se ha construido el nuevo altar según las nuevas indicaciones, pues no se ponga ahí el sagrario sobre el nuevo altar, pero puede estar en el antiguo altar sin ningún inconveniente. No pasa absolutamente nada. No está prohibido, no queda mal, más bien se le da predilección a esto, porque el numeral 314 nos ha dicho que el mejor lugar para que esté el sagrario es el más noble, el más visible dentro de la iglesia, que es el presbiterio. Y después, como segunda opción, se le ofrece a los obispos o también en alguna capilla idónea para la adoración y la oración privada de los fieles, que esté armónicamente unida con la iglesia y sea visible para todos los fieles. Se miran que la instrucción actual no está diciendo que sea una capilla separada de los templos. Se dice una capilla idónea. Muchos de los templos antiguos tenían capillas laterales. Perfectamente una de esas capillas laterales que tenía una visibilidad plena para los que entraban al templo, puede ser colocado el sagrario sin ningún problema. El inconveniente está en que hoy se construyen capillas del Santísimo a la par de los templos y en algunas ocasiones la comunicación con esa capilla es mínima, una puertecita para que el ministro pase a la hora de traer la reserva, pero no es como lo que está diciendo aquí la orientación. Una capilla idónea que esté armónicamente unida con la iglesia, por el estilo, por la estructura, por la forma, por la decoración. Todo esto no se toma en cuenta. El templo tiene una estructura, una forma y un estilo. Las capillas del Santísimo, sabrá Dios cuál les quieran poner. Y que sea visiblemente para los fieles. En muchos lugares ni se sabe
que en esa capilla, en ese cuarto que han creado, que han construido, esté el sagrario. Para fieles que llegan de vez en cuando a la iglesia, esto pasa desapercibido. Nos falta catequizar más a nuestros fieles, esto es una verdad. El numeral 316 dice que cerca del sagrario, según la costumbre tradicional, alumbre permanentemente una lámpara especial, alimentada con aceite o con cera. No eléctrica, queridos hermanos. No eléctrica. Hoy se pone una bujillita eléctrica, una bujillita roja, ahí por el sagrario. La modernidad, dicen, bueno, pero se pierde el signo. El signo no solo es la luz, el signo es el elemento fuego, y hemos explicado lo de la criatura fuego y del uso del fuego, el sentido bíblico del fuego, se representa perfectamente con una lámpara de aceite o de cera ardiendo ahí, pero una lámpara eléctrica pierde esta connotación simbólica, pero es lo que se ha puesto de moda, porque hoy estamos a la dictadura de la moda, lo que diga la moda de hoy, eso es lo que se hace, y no a lo que mandata la iglesia. Cerca del sagrario, según la costumbre tradicional, alumbre permanentemente una lámpara especial, la lámpara votiva, por la cual se indique y honre la presencia de Cristo. Con ella se indica que en el sagrario que tenga la lámpara, si hay varios sagrarios en los templos por los altares laterales, bueno, yo sé que únicamente donde esté la lámpara ardiendo, ahí está el Señor reservado. Y honra la presencia de Cristo ese fuego, por el simbolismo y el significado de la criatura fuego. Aquí no se menciona para nada el conopeo, ¿verdad? Pero tampoco es que esté prohibido. Como les digo, aquí hay hermenéutica de la continuidad y muchos elementos se presuponen o se tienen a consideración. A algunos se les remarca de forma específica y a algunos ya se presuponen. Entonces el conopeo está en vigencia su uso. No se ha prohibido por la iglesia. Vamos a hablar de él. Numeral 317 dice, tampoco se olviden de ninguna manera las demás cosas que para la reserva de la Santísima Eucaristía se prescriben según las normas del derecho. Se puede revisar el Código de Derecho Canónico, los cánones del 934 al 944. Estos 10 cánones, repito, 934 al 944, es necesario conocerlos y revisarlos. Por razón de tiempo, pues no les doy lecturas ahorita, pero ya les doy la referencia para que ustedes lo lean. Ahora, como siempre hago, me remito a la página de Liturgia Papal, que nos da todas estas indicaciones de la liturgia actual, vigente, ¿verdad? Según la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Romano Pontífice, para que veamos qué es lo que dice la Iglesia sobre el tema hoy. Siempre les he pedido que revisen esos links, esas ligas que les dejo por ahí con la información. ¿Qué se dice sobre el sagrario? El tabernáculo sagrario es el lugar en donde se reserva a Cristo sacramentado. En la iglesia primitiva, el Santísimo se reservaba en un armario en la sacristía. Con el tiempo se empezó a reservar dentro de las columnas eucarísticas, unas palomas metálicas, ¿verdad? Las columbas, que ya les enseñamos imagen, hueca por dentro que colgaban por una cadena del techo de la iglesia sobre el altar. Y por último se empezó a reservar en unas arcas colocadas sobre el altar o añadidas al retablo. Todo esto ya vimos el proceso histórico de la reserva de la Eucaristía, esto no se les hace raro. Si ponemos otra imagen, por favor. En muchas iglesias se colocaba en el altar mayor. Sin embargo, en las catedrales, la anterior, por favor, en las catedrales, donde está con el conopeo rojo, por favor. Sin embargo, en las catedrales y en las iglesias monásticas se colocaba en el altar de una capilla lateral especial, la capilla del Santísimo, que es una capilla lateral que está ahí dentro del espacio del templo, pero al lado del altar mayor, siempre como un punto de referencia para el pueblo, no fuera de la iglesia, como se construyen las modernas capillas del Santísimo, que difieren de estas antiguas capillas del Santísimo, que estaban presentes, repito, que estaban presentes en las iglesias monásticas o en algunas catedrales. Esto era para poder darle un culto especial, no privado, especial, y para poder sacar alguna forma para dar la comunión sin obstaculizar las celebraciones solemnes que se llevaban en el altar mayor. Sí, porque si allí se reservaba el Santísimo, necesitaba yo sacar la reserva para ir a visitar a un enfermo y había una misa solemne, pues yo no podía pasarme. Pero si estaba ahí a un lado, pues perfectamente podía sacar la reserva. Entonces, en esas grandes catedrales, que era donde habían esas celebraciones tan solemnes, pues era menester hacer las cosas así.
porque estaba el obispo celebrando y el párroco, un rector o cualquier otro obispo, el sacerdote de la catedral, podía ir a hacer las funciones de visita a los enfermos. Mientras que en nuestras parroquias, pequeñas parroquias, si el cura está celebrando misa, no puede andar dando la Eucaristía. Por eso no había ningún problema que el sagrario en las parroquias, como ya se estudió, se le diera predilección que estuviera siempre en el presbiterio. Esto era para poder dar un culto especial, como hemos dicho. En Aragón, esta capilla es un camerín situado detrás del retablo, pero con un agujero ovalado llamado óculo eucarístico, óculo, ojo eucarístico, para poder ver ahí el Señor, que permite que se vea el sagrario desde el templo. Sí, tenía una estructura detrás del retablo donde estaba el sagrario, pero que se miraba bien desde el frente y parecía que era parte conjunta de la estructura, aunque era una estructura separada y que permitía el acceso por detrás al sagrario. Hoy en día, la Eucaristía debe de estar reservada en la iglesia catedral y en las iglesias parroquiales, y con el permiso del obispo puede reservarse en otras iglesias, oratorios y capillas. Es lo que dice el Código de Derecho Canónico, el Canon 934. Entonces, el lugar predilecto es las catedrales y parroquias, no las capillitas. En los lugares en donde se reserva, debe de celebrarse la Santa Misa cuando menos 2 veces al mes para renovar la hostia, la Eucaristía. Además, las iglesias en donde se reserva el Santísimo deben de estar abiertas algunas horas al día para que los fieles puedan orar. Código de Derecho Canónico, Canon 937, cosa que hoy casi no pasa. Muchos templos parroquiales están cerrados, no hay acceso al sagrario, el Señor pasa abandonado en muchas parroquias en este sentido. Y en otras, aunque la iglesia esté abierta, los fieles poco lo visitan. Habitualmente, la Santísima Eucaristía estará reservada en un solo sagrario de la iglesia oratorio, Canon 938. Este debe colocarse en la parte más noble de la iglesia, insigne, visible, hermosamente adornada y apta para la oración. Canon 938, Instrucción General de Misal Romano 314, la cual hemos leído ya. Sin embargo, las normas litúrgicas dadas tras el Concilio Vaticano II han señalado que en el altar en el que se celebra la Santa Misa no se coloque el sagrario como se hacía antes, por razón del signo, que fue la excusa que se ocupó, el famoso signo. Y han sugerido que se coloquen en el presbiterio fuera del altar de la celebración, o en una capilla unida a la iglesia que sea idónea para la adoración y la oración. Numeral 315. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la celebración posiblemente en un monasterio con el rito ad oriente. El sagrario preferentemente siempre al centro con su conopeo y el altar, ¿verdad? El altar que está delante del sagrario. Como pueden ver, el sagrario no está directamente sobre el altar, sino una especie de altar anterior que está pegado a la pared. Ahí está colocado el sagrario y no obsta para nada, no obstaculiza que se lleve adelante la celebración litúrgica. No está prohibido una misa celebrada en tiempos actuales. Nada impide que el sagrario esté ahí, como hemos dicho ya. El sagrario debe ser inamovible, hecho de materia sólida, no transparente y cerrado de manera que se evite al máximo el peligro de profanación. Por estos motivos de seguridad, quien cuida del templo debe proveer que la llave se guarde con la mayor diligencia. En muchas parroquias me he encontrado que dejan la llave del sagrario pegada en el sagrario. Cualquiera lo puede abrir. Yo he llamado la atención en muchas parroquias por lo mismo, sobre todo cuando los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión iban a visitar enfermos y dejaban la llave pegada, sin el mayor cuidado. Cualquiera podía robarse el Señor, meter mano ahí. Que la llave se guarde con la mayor diligencia. En los monasterios, por ejemplo, el prior del monasterio anda colgada al pecho por dentro de su hábito la llave del sagrario, así de resguardada. Y se permite que durante las noches se reserve la Eucaristía en otro lugar más seguro, siempre y cuando sea digno. Si el lugar donde se está guardando el Señor es un lugar que esté expuesto al robo, a la profanación, es incluso preferible guardar aparte el Señor en un lugar más seguro, siempre y cuando sea digno. Lo establece el Canon 938 del Código de Derecho Canónico. Los sagrarios deben ser bendecidos antes de usarse. Numeral 314. Para que los fieles puedan saber si dentro del sagrario se encuentra reservado el Santísimo Sacramento y para honrar su presencia, cuando se encuentra ahí, debe de encenderse una lámpara alimentada con aceite o con cera, no con luz eléctrica.
Código de Derecho Canónico, canon 940. Instrucción General del Misal Romano, numeral 316. Aceite o cera, no lamparita de eléctrica. Cuando está reservada la Eucaristía en el sagrario, puede cubrirse con un velo llamado conopeo para hacer visible la presencia. Es este velo rojo precioso que estamos viendo en la imagen donde está celebrando el sacerdote, el conopeo, ¿no? Entonces aquí esta página de liturgia papal, página actual que tiene toda la información, nos dice que no hay problema, nada obsta para que se utilice todavía el conopeo en el tiempo actual, porque es algo que tiene que ver con la indumentaria del sagrario. No está asociada a un rito, no está asociada al novus o al vetus ordo, es indumentaria propia del sagrario. Lo digo porque más de algún obispo va a dar la directriz que no se use conopeo. Ya se dieron que directrices tan extremas como no poder usar ni siquiera un mantel de lino blanco sobre el altar. No me extrañaría que en algunas prohíban también el conopeo. Podemos poner otras imágenes. El conopeo, hablemos de esto también. Ya con esto estamos cerrando el tema del sagrario. Ahí estamos viendo delante de nosotros una misa celebrada con el altar mayor pegado a la pared, donde está el sagrario, con su conopeo, sus lámparas, y delante el altar que sirve al propósito de la liturgia reformada según el Concilio Vaticano II. No hay ningún inconveniente de utilizar de esta manera la colocación del sagrario. Ningún inconveniente, ahí les estoy dando para muestra el botón. El conopeo es un velo, esta información la tomo de la página de liturgia papal, es un velo que cubre el sagrario donde se reserva la Eucaristía. Debe ser del color litúrgico propio del día. Ahí el sacerdote está de blanco, el conopeo es blanco. En la imagen anterior estaban celebrando de rojo, posiblemente un mártir, pues el conopeo era rojo. De todo color propio del día, salvo negro. El color negro no se utilizaba. Cuando correspondía utilizar el color negro en una misa, por ejemplo, de difuntos, se colocaba un conopeo púrpura, según las indicaciones que ya hemos leído, también para el antipendio. En algunos casos es de tul, en otros es de una tela más pesada. Si el Santísimo se retira, también se quita el conopeo o se levanta para indicar que no está ahí. El conopeo es un signo de la tienda del tabernáculo del Arca de la Alianza. ¿Verdad? Recuerden que donde se colocaba el arca, en la tienda, había un velo que impedía ver directamente el Arca de la Alianza para representar esta trascendencia, esto divino. Entonces ahí está el Señor que está más allá de este mundo, que es lo totalmente otro, porque es santo, lo totalmente distinto. Por tanto, el velo debe cubrir el sagrario completamente, no solo una partecita, completamente. El sagrario, supongo yo, es metálico y está dentro de esa capillita de madera que tiene estructura como de pequeña catedral, y adentro está el sagrario metálico, que es lo que solía hacerse en algunos retablos. No es que el sagrario fuera de madera, sino que son metálicos, pero por fuera tenían un revestimiento de madera, no lo que pasa ahora, que son de madera en su totalidad. Debe cubrir el sagrario completamente. Esto supone que muchas veces se oculte la suntuosidad o el arte empleado en la construcción del sagrario. El sagrario es bellísimo, como el de metal que ya vimos que estaba preciosamente elaborado. Sin embargo, esto hace que todos los sagrarios sean igual al ser cubiertos, desde los más sencillos hasta los de mayor elaboración. Todos parecen una rica tienda en la cual habita el Señor. Qué bonito esto, ¿verdad? Y le da igualdad a las iglesias pobres y ricas, porque el sagrario está cubierto por completo. Lo que importa es el misterio que está dentro. Lo de afuera, lo suntuoso, lo hermoso, claro que es bello, claro que es digno, claro que es maravilloso, pero lo realmente importante es el contenido del mismo. ¿Ves? Sin minusvalorar la dignidad del sagrario. Podemos poner otra imagen. El conopeo, además, tiene una función práctica, pues indica que el Santísimo está en su interior. De esta forma, en un templo con varios sagrarios, los fieles pueden saber en dónde está reservado el Santísimo, porque tiene un conopeo y porque arde delante una lámpara, la lámpara votiva. Eso es lo que nos dice la página de liturgia papal. Con eso cierro la parte del sagrario, ¿verdad? Lo que hemos hablado, lo tocamos ahorita en razón de que muchos sagrarios todavía, por la gracia de Dios, permanecen en algunas iglesias en el altar mayor. Entonces, por eso decidimos tocar en el ámbito del presbiterio
el tema dedicado al sagrario, porque hoy, por lo general, pues están en una capilla adosadas a los templos, en la capilla del Santísimo, pues colocados los sagrarios, como el ejemplo que estamos viendo acá delante de nosotros, la capilla del Señor, pues ahí tiene debajo las velas que le han puesto los fieles, no se mira por ningún lado la existencia de un conopeo, no se mira por ningún lado la existencia de la lámpara votiva, de cera o de aceite, como mandatan las normas de la iglesia, simplemente dos ángeles con lámparas eléctricas que están apagadas, pues ahí con el sagrario. Es decir, se le ha quitado mucho simbolismo que enriquece el sentido de lo sacro respecto a la presencia eucarística de Jesús en el sagrario. Consecuencias del tiempo moderno dentro de la iglesia. Muy bien, les invitamos a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones, podemos dejar de compartir pantalla. Igualmente nuestros otros dos canales, en Espiritualidad Católica, Santo Debo Ser, en Apologética, Creo Señor Yo Creo, y visitar nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Los enlaces siempre en la descripción de cada video. Ahora damos lugar a sus comentarios, a sus preguntas, a lo que quieran decirnos, ¿verdad? Si son nuevos en el canal, tal vez alguna duda se pueda contestar viendo los videos anteriores, ¿verdad? También los que están en YouTube, si quieren decirnos algo, en la cajita de comentarios pueden escribirlo, ¿verdad? Si están conectados en el en vivo. Si no, pues le doy paso a los hermanos que están conectados vía Zoom. Pueden participar de modo directo con su intervención. Nos dicen su nombre y de dónde nos hablan, por favor. Sonia Venegas preguntaba cuál era la bibliografía. Ok. Creo que a ella le respondimos mediante, estábamos en la charla. Hemos mencionado, ¿verdad?, como bibliografía. No está de más repetirlo. Los últimos dos temas los tocamos de liturgiapapal.org, ¿verdad? Ahí también proporcionan la bibliografía que ellos emplean. Hemos mencionado el Código de Derecho Canónico, del numeral 334 en adelante, 334 al 344. Hemos mencionado también la Instrucción General del Misal Romano a partir del numeral 314. Hemos mencionado el numeral 128 del Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium. Hemos mencionado la Interecumenici, numeral 95, y también la Eucharisticum Mysterium del 52 en adelante, ¿verdad? Con las amplias referencias que cada uno de estos documentos trae para que ustedes puedan revisar. Esa es como la bibliografía inmediata del tema de hoy. En los anteriores capítulos, sesiones, hemos dado la bibliografía propia de los temas que hemos abordado. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar o preguntar algo. Sí, padre, yo, Rosa Evelia de Texcoco. Rosa Evelia de Texcoco, le escuchamos, hermana. Bueno, padre, primero pedirle dónde puedo encontrar los videos de las clases pasadas, me gustaría aprender de ellos, y comentar. En esta charla usted comentaba acerca de que parte de toda esta deformación que se ha dado es por la gente que coordina o está al frente de las capillas. En mi caso particular, vivo en una localidad en donde es capilla y la sacristana, pues, le falta mucha formación, pero parece que eso no importa. Entonces, cuando se le llega a llamar la atención, se molesta y no hace caso. Tuvimos digamos, un mes de misión. Invitábamos a los niños, de hecho fueron muy poquititos niños, a lo sumo eran 8, el templo es grande y podíamos guardar bien la distancia. Cuando cerramos este mes de misión, se les optó por ponerles una película a los niños. Yo no permití que les dieran palomitas y cosas. Yo les dije que si querían hacer eso, lo podían hacer en un salón
Obviamente la sacristana me vio así como exagerada, como falta de misericordia, son niños, porque tenemos que estarnos saliendo. Tuvimos un encuentro, de hecho hemos tenido muchos encuentros, pero, pero ahora viéndolo en la clase, nota uno eso, que mucho de la deformación es por la poca, eh, por la poca, ¿cómo le podré decir? Formación, sí, la poca Por formación y el poco formación que deseo. tienen y por la poca importancia que los sacerdotes que dirigen las parroquias le dan a ello. O sea, con que haya una gente que se haga cargo de la sacristía, con eso está bien. Eso es La lo que formación pasa en estos tiempos, hermana. Tenemos una reducción a lo práctico dentro de nuestras iglesias, un reduccionismo práctico de las cosas. Ya no hay el cuidado esmerado por lo que se transmite en el ejercicio que se nos pida realizar en la iglesia, ya como catequista, ya como lector, ya como monaguillo, ya como sacristán, ya no hay ese esmero formativo, sino simplemente es lo práctico. Bueno, necesito a alguien que pase a leer, no me importa si sabe leer bien o no, si sabe lo que está leyendo o no, que pase cualquiera del público, venga, lea. Necesito un monaguillo, bueno, cualquiera que me pueda ayudar aquí a pasarme las cosas del altar, con eso me basta. Sacristán, con tal de que sepa limpiar en la iglesia, abra y cierre y me acomode más o menos las cosas, con eso me basta. No, es que este es un servicio sagrado. No es solo en lo práctico, está todo el contenido detrás que le da sentido a lo práctico que se realiza. Y cuando no hay esa conciencia, no hay formación, sino deformación. Y luego caemos en que en la praxis lo que se manifiestan son ideas personales. Por ejemplo, lo que manifestaba usted de la sacristana, estaban viendo una película en el templo, no es el lugar para ver películas. Para utilizar un templo para otro propósito se le debe pedir permiso al obispo. Si el obispo no lo autorizó aquello, ni aunque el párroco haya dicho sí, si el obispo no tenía conocimiento de eso, no está bien hecho. Se están saltando las trancas. Ahora bien, en la capilla, si estaban viendo esa película, mucho menos era lugar para estar comiendo, bebiendo nada, porque es un espacio sagrado de oración. No es cualquier lugar, que vayan a hacer esas películas en una casa, a un salón, pero no en el templo. Y que esta catequista se exprese así, demuestra una falta de formación increíble. Yo les he recomendado a ustedes que se lean, ¿verdad? Que se lean un documento del Concilio Vaticano II, el decreto Apostolicam Actuositatem, ¿verdad? Apostolicam Actuositatem, que es el decreto sobre el apostolado de los laicos, que se leyera en el capítulo 6, a partir del numeral 28 en adelante, donde se nos hablaba de la formación de los laicos, porque ahora los laicos no se forman y el concilio manda que los laicos se formen. Capítulo 6, formación para el apostolado de los laicos, numeral 28 y siguientes, son apenas unos cuantos numerales, hasta el numeral 32, del 28 al 32 habla sobre el tema, pero no nos interesa formarnos, nos da igual. Y si alguien te dice fórmate, te molesta, te incomoda, y la ignorancia de estos temas nos lleva a tener praxis erradas, heteropraxis que son al final de cuentas desviaciones, que dejan de manifiesto un grave antitestimonio para los demás fieles. Por eso instamos siempre a través de este canal a la formación. Y hay muchos sacerdotes que no están formados en el ámbito litúrgico. Celebran la misa como funcionarios de la fe, como lo llamó un día el Papa Francisco, pero no hay conocimiento de base, de trasfondo. Hay lectura muy mínima, muy por encima, muy somera de los documentos, pero no hay una profundización de los mismos. A veces estos comentarios molestan, pero hay que decirlos. Hermanas, fórmese, llamadas a seguirse formando, a conociendo, para desde la formación transformar. Formación que nos lleve a la transformación. Los demás videos los pueden encontrar aquí mismo en nuestro canal. Misterio de Fe, la lista de reproducción sobre los templos, ahí busca eso, sobre los espacios sagrados, puede encontrarlos. En el chat de Zoom se les ha compartido el enlace. Y también si quiere ir al tema propio del sagrario y la reserva eucarística, escribe en el buscador de Google, en el buscador de YouTube, perdón, Misterio de Fe 57. Ahí está el primer capítulo, la reserva eucarística 1. Misterio de Fe 57, 58, 59, hasta el programa de hoy 60. Entonces esos 4 videos tocan el tema de forma directa. Pero si revisa los anteriores,
la amplitud de su conocimiento va a ser mayor. Es la invitación que le puedo hacer. Muchas gracias, hermana Rosebelia, por su participación. Dios le bendiga. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Muy bien. Silenciamos el micrófono, por favor, y le damos espacio a alguien más si quiere compartir o comentar algo. Les escuchamos. Sí, yo, Sonia. Bueno, yo nada más quiero comentar que aquí en Hermana mi Sonia, parroquia ¿usted de dónde es? de Texcoco también, Hermana Sonia de Texcoco, México. Le escuchamos. de la parroquia de San Miguel Arcángel. Bueno, yo le comento que aquí en mi parroquia sí está todo muy bien, así como usted lo comenta, o bueno, de forma adecuada, como usted dice. Hay mucho respeto, el lugar está muy apropiado. Aquí lo que yo veo, o bueno, el inconveniente, es que siempre son las mismas personas las que atienden el altar y pues son muy herméticas, no comparten. Solo ellas quieren prepararlo, adecuarlo y demás, y siempre son las mismas. Entonces yo siento que también deben de invitar a otras personas para que conozcan, porque pues también ahí nosotros como creyentes católicos caemos en la ignorancia de que, bueno, por comodidad, pues ahí ya hay las personas que lo acomodan y demás, pero no hay el interés como para aprender cómo debe de estar colocado un altar o por qué las cosas de tal manera acomodadas o los colores y demás. Entonces, bueno, aquí es el único inconveniente que veo, que siempre es la misma gente, las mismas personas las que están al servicio del altar, del sagrario, pero no comparten o no invitan para que la gente vaya aprendiendo de manera práctica. A lo mejor ya no tanto una formación como tal, pero sí de manera práctica, que los inviten a participar en este tipo Muy bien, hermana Sonia. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras. Un pro puede ser que es preferible que haya un grupito de laicos bien formado y que vaya a hacer las cosas bien y que sea de forma estable, a que haya un grupo de constantes cambios y participación de personas que sin espíritu formativo o de querer hacer bien las cosas, simple y sencillamente quieran participar por protagonismo, que en algunas parroquias lo he visto, ¿verdad? Quieren meter mano en todo, dando sus ideas, pero sin una formación detrás que lo que hace es que resulte aquello en una promoción de sus capacidades personales, pero no en una acción sacra que vaya dispuesto según lo que ordena la iglesia. Entonces, como pro, lo miro excelente que haya un grupo estable. Como contra, lo miro también desde el punto de vista donde ciertamente hay grupos herméticos, ¿verdad? Muy como esotéricos, ¿verdad? Esotéricos en el sentido de que solo ellos están cerrados en sí mismos, ¿verdad? Que solo ellos pueden hacerlo bien, que nadie más puede entrar, que nadie más puede acercarse al párroco, que nadie más sabe cómo hacerlo mejor, y eso está mal. Los grupos tienen que tener un crecimiento armónico y continuo, donde vayan ingresando nuevas personas, pero no a la loca, sino que ingresen con conciencia de lo que van a hacer y con un espíritu y un deseo formativo, que pueda la persona buscar los medios adecuados para formarse, instruirse por medio de la lectura, los videos, las conferencias, y que preste un servicio especializado dentro de la parroquia. Bueno, yo voy a ser sacristán, tengo que conocer todo lo que un sacristán debe saber, que es la estructura del templo, la sacristía, los ornamentos, los tiempos litúrgicos, los colores litúrgicos, los vasos sagrados, la colocación de los mismos, todo esto para yo poder actuar las cosas bien. Si no, pues lo voy a hacer mal. Entonces tienen sus pros y sus contras. Se debe formar bien el grupo, pero sin caer en ese hermetismo. Debemos abrirnos y ver si la persona realmente tiene el deseo de formarse y hacer las cosas bien y no va buscando protagonismo, bienvenida. Si la persona lo que quiere es un puesto en la iglesia para que digan, miren la hermana fulana, miren la hermana sutana, y no tiene esa disposición de formarse, a esa persona es decirle mejor, muy bien, gracias hermana, pero este no es su lugar. Usted puede servir en otra cosa, pero en esto no, porque esto es delicado y necesita un esmero, un cuidado. Si no, luego se deforman las cosas. Yo he llegado a parroquias muy bien formadas por el párroco anterior y tal vez llega un párroco nuevo
y destruye la obra del anterior. Mete cualquier persona por afinidad, porque le cayó bien y ya le pide el servicio, y aquello se va deformando. Y lo bello que uno conquistó, el otro fácilmente lo destruyó. Entonces creo que en esto tenemos que tener coherencia, ver los pros y las contras y asumir nuestra responsabilidad. En primer lugar, mucha oración, y en segundo lugar, autoformación, que nos lleva a un conocimiento de la iglesia y de Dios, para conociendo, amar, y para amando, servir. Muchas gracias, hermana Sonia. No, gracias a usted. Gracias. No sé si alguien más quiere participar, quiere manifestar su comentario. Lo pueden hacer por escrito, si les da pena hablar, o si no, pues pueden hacerlo. No sé si en YouTube, hermana Naivi, ya tenemos algún comentario. Sí, Guadalupe Osornio. Desgraciadamente, cuando se llega a corregir a los encargados de parroquia y capillas, lo toman a mal o hay fracturas dentro de las comunidades, pero sí se deben de hacer. Gracias por esta formación y compartir estos conocimientos de la fe. Gracias a usted, hermana Guadalupe. Toda acción tiene su reacción, pero no podemos temer a la corrección por la reacción que se va a tener. En la mayoría de los casos, cuando la persona es necia y soberbia, la corrección molesta y lleva a este tipo de consecuencias, una ruptura de la comunión de la comunidad. Cuando la persona es sabia, humilde y sensata, escucha. Y si debe corregirse algo de lo que está obrando mal y hay justificada causa para hacer la corrección, pues la persona sabia se corrige y crece. Crece para bien de la comunidad, crece para bien personal y ayuda a la santificación de la comunidad con un trabajo en equipo, un trabajo común. Desgraciadamente, recuerden que como dice la parábola del Evangelio sobre el reino de los cielos, Dios ha sembrado la buena semilla entre sus fieles, pero el demonio mete la mala semilla. Y esa mala semilla que llamamos cizaña es el pecado que muchas veces se manifiesta en forma de soberbia. Y el soberbio dice, no, ¿quién eres tú para decirme esto a mí? Si yo soy el coordinador, o yo soy el líder, o yo soy el sacristán, o yo soy el responsable, vos sos un simple laico, ¿por qué me tenés que decir esto a mí? O yo tengo 20 años sirviendo en la iglesia y nadie, ningún párroco me había dicho que esto está mal, y ahora vos venís y me lo decís que está mal. ¿Por qué lo voy a cambiar? Porque vos me lo decís. Esa es soberbia. Esa es soberbia. Si alguien me dice, mira hermano, corrija esto, me parece que está mal, bueno, yo lo escucho. Lo primero que hago es escuchar. La corrección empieza en primer lugar por escuchar y saber escuchar. Escuchando las razones, yo voy a confrontar las razones que se me dan con las razones que yo tengo. Y una investigación por aparte, pero una fuente tercera. Y voy a comparar las cosas, voy a analizarlas. Y si debo corregir esto, hombre, lo cambio. Yo a lo largo de mi proceso he ido cambiando muchas cosas en mi forma de ver el mundo, en mi forma de ver la iglesia, en cosas que había aprendido y que tuve que desaprender para poderlas corregir. Pero es un proceso donde necesita uno autocrítica, autoanálisis, humildad y capacidad para humillarse. Pero esto muchas veces nos hace falta y depende más que de algo espiritual, de algo humano. Esto está por base, tiene un estamento humano debajo. Si nosotros tenemos inmadurez psicológica, hablando, tenemos problemas de psicoafectividad, que nos gusta el ser querido por los demás, reconocido, y que alguien venga y nos hiera en la parte donde por el cargo que desempeñamos nos quiere la gente, entonces nos sentimos lastimados y empiezan las reacciones de malestar, de odios, de envidias, de críticas, de murmuración, de enojo, etc. La parte humana nunca está desligada, recuerden. La gracia presupone la naturaleza, no la anula, decía Santo Tomás de Aquino. Entonces, si yo no corrijo mi parte humana, no maduro humanamente hablando a nivel de mi psique, pues también en la parte espiritual voy a andar cojo, voy a andar cojeando. Entonces, voy a fallar y voy a reaccionar explosivamente, voy a fragmentar la comunidad y eso no ayuda, no edifica, no da testimonio. Entonces, hay que corregir a esta persona en privado, llamarle la atención, no nos escucha. 2 o 3 vayan y llamen la atención, no nos escucha. Vayan con el párroco y hablen en comunidad para que esto se resuelva. Y así es como se superan las cosas, ¿verdad? No murmuren del prójimo, no ataquen al prójimo, pero hablen el tema. Sin miedo a las reacciones van a estar positivas o negativas, pero se van a dar
Lo importante es que si yo veo algo y no digo que está mal, me hago cómplice del mal que el otro hace, porque lo sé y no le ayudo. Y es una falta a la caridad, porque obra de caridad espiritual es corregir al que se equivoca. Por eso, si yo no lo corrijo, yo falto a la caridad por esa razón. Muchas gracias, hermana Guadalupe. Muy bien. Un último comentario. No sé si en YouTube hay otro o si no acá en Zoom. Y cerramos la sesión. No, en YouTube ya no hay más. Bueno, en YouTube ya no hay. Acá en Zoom de los que están conectados. Para cerrar el tema del sagrario. Muy bien, parece que nadie más. Entonces vamos a finalizar este programa agradeciéndoles para su participación, sus oraciones y poniéndonos en las manos de Dios. Ya la próxima sesión cambiamos de tema. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos has permitido vivir este curso formativo. Te pedimos que los conocimientos aquí adquiridos sean de provecho no solo personal, sino comunitario, que podamos hacer buen uso de estos conocimientos adquiridos para el crecimiento de la comunidad en la cual servimos. Ayúdanos, Señor, a hacer en todo tu santa voluntad y alcanzar la promesa del reino prometido. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecaciones ne desvicias in necessitatibus, sed a periculis conti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra quis insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus supplicete precamur, tuque prince milice celesti, Satanas aliosque spiritus malignos, cuia perdiciones animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritui Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos y me lo guarde.